Hola, somos el equipo número 5. Nosotros nos vamos a encargar de explicar o demostrar algunas de las leyes del químico Gay-Lussac. Somos un equipo conformado por 5 personas: Damas Inurret Olivia, Kawich Hernández Abril, Hernández Suárez María Paula, Sarmiento Cetina Linet y su presentador, Saúl Jaciel May Uchin. Consta de 2 experimentos que vamos a aplicar. Son de materiales muy sencillos de conseguir, fáciles de trabajar y de moldear. Lo mismo pasa con la aplicación del experimento. Es un experimento sencillo de realizar y sin mucho riesgo. A continuación, cada una de mis compañeras pasará a explicar un fragmento de lo que se hará o dar una explicación de algunos fenómenos que se pueden demostrar con estas leyes. Para empezar, tenemos que explicar un poco acerca de esta ley. Gay-Lussac decía que cuando el volumen de un gas se mantiene constante, su temperatura y su presión van a ser directamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando la temperatura de un gas aumenta, su presión también lo va a hacer. Y de manera inversa, cuando su temperatura disminuye, su presión también va a disminuir. Para continuar con esto, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de ley? Podemos poner 2 ejemplos, los cuales podrían ser en una lata de refresco común y en una lata de pintura. ¿Qué tienen de comunes estos? Que al agitarlos, los dos tienen que hacer una reacción común. En la lata de pintura, la reacción que tenemos es la salida de la pintura como normalmente se ve para poder colorear, rellenar o dar detalles a algún dibujo. Al cambio, en el refresco, llega de una manera a explotar. Si esto no se procede así, lo que tendríamos sería una lata de refresco normal, en donde si la abrimos, simplemente veremos la salida de lo que es el aire y la presión de esta misma. Bueno, para demostrar esta ley y ponerla en acción, vamos a realizar 2 experimentos que hay que recalcar que además de que son interesantes, podemos hacerlas en casa, ya que se utilizan materiales que fácilmente los puedes encontrar en casa. Estos experimentos que vamos a realizar el día de hoy van a ser 2. Uno, que es la lata presionada por la presión, y la segunda, que es la vela que succiona el agua. Bueno, sin quitarles más el tiempo, comencemos. El primer experimento es uno de los más visuales y sorprendentes. Usaremos una lata de refresco, un poco de agua y calor para mostrar cómo se comporta la presión interna de un gas al cambiar su temperatura. Este experimento demuestra cómo, al enfriar rápidamente un gas caliente, la presión interna cae drásticamente, permitiendo que la presión atmosférica aplaste el contenedor. En nuestro experimento utilizamos una lata que actúa como un contenedor de volumen constante, lo que significa que el espacio interno no varía durante el proceso. Bajo estas condiciones se aplica la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre que se mantenga el mismo volumen. Esto se expresa en la ecuación que se muestra. Es decir, si elevamos la temperatura del gas, las moléculas se moverán más rápidamente y chocarán con mayor frecuencia y fuerza contra las paredes del contenedor, lo que incrementa la presión. Por otro lado, si la temperatura disminuye, el movimiento molecular se ralentiza y, consecuentemente, la presión también disminuye. Esta relación es fundamental porque nos permite predecir cómo cambiará la presión de un gas al modificar su temperatura, siempre que el espacio en el que se encuentra el gas no se altere. Esta es la base teórica que aplicamos para comprender los fenómenos que veremos en nuestro experimento. Bueno, yo explicaré sobre los materiales que utilizaríamos para este experimento. Estos son algo básicos que podríamos encontrar en cualquier punto de nuestra casa o son muy accesibles para poder comprarse. De hecho, algunos se pueden comprar en una tienda de souvenir cerca de nuestra casa, más conocida como las tiendas de la esquina o cosas así. Los materiales que necesitamos para este experimento es una lata de refresco vacía. Esta puede ser de cualquier marca y de cualquier tamaño, pero que sea de aluminio. Eso es lo que necesitamos. Aproximadamente 1 centímetro de agua en el fondo de la lata. Eso no tiene que ser una medida exacta, mientras que sea una cantidad pequeña que pueda generar lo que es la presión el aire dentro de esta.
una estufa o una fuente de calor, un recipiente grande con agua muy fría o con muchos hielos para el choque de temperatura, pinzas de cocina para manipular la lata caliente. Esos serían los materiales que ocuparíamos para este experimento. Como ven, son algo básicos y podemos conseguirlos en cualquier lado de nuestra casa o en cualquier supermercado. No son hasta cierto punto nada caros y son muy accesibles para lo que necesitamos. Asegúrense de tener todo a mano y en un lugar seguro, ya que trabajaremos con calor. Además, revisen que la lata no tenga abolladuras que puedan influir en el resultado. Paso 1. Vertemos alrededor de 1 centímetro de agua en el fondo de la lata. Este agua es crucial, pues se transformará en vapor al calentarse. Paso 2. Colocamos la lata sobre la estufa a fuego medio alto. Mientras el agua se calienta, podemos explicar que el proceso de ebullición transforma el líquido en vapor, lo que implica un aumento en la energía cinética de las moléculas de agua. Durante este tiempo, podemos notar que el vapor sustituye al aire que estaba dentro de la lata. Esto significa que dentro de la lata, la mayor parte del contenido se componía de vapor de agua caliente, que tiene una presión alta debido a la temperatura. La relación PET se mantiene, pero al enfriar el vapor, este se condensa rápidamente. Paso número 3. Una vez que el agua ha hervido, usamos con cuidado las pinzas para retirar la lata de la estufa. Es muy importante hacerlo de manera rápida y segura. Inmediatamente después, invertimos la lata y la sumergimos en el recipiente con agua fría. Observamos cómo la lata se aplasta casi de forma instantánea. Al tratar de explicar el fenómeno que acabamos de ver, podemos decir que la razón por la cual la lata se aplasta es la siguiente. Al sumergirla en agua fría, el vapor dentro se condensa en agua líquida de forma abrupta. Esto reduce drásticamente el número de moléculas en estado gaseoso, provocando una caída abrupta de la presión interna. Debido a que la presión atmosférica externa sigue siendo la misma, existe una diferencia de presión muy grande entre el interior y el exterior de la lata. Esta diferencia fuerza a la lata a colapsar, ya que la presión externa comprime el contenedor. Esta demostración nos muestra de forma tangible la relación directa entre la temperatura y la presión de un gas. Es un excelente ejemplo de cómo, en sistemas de volumen constante, el comportamiento de los gases puede ser tan drástico y tan sorprendente. En conclusión, con la lata aplastada hemos comprobado que cuando calentamos el agua, el vapor aumenta la presión interna, pero al enfriar repentinamente ese vapor, la presión cae, permitiendo que la presión atmosférica externa deforme la lata. Este experimento no solo es visualmente impactante, sino que también ilustra de manera muy clara la ley de Gay-Lussac. Además, este fenómeno tiene aplicaciones prácticas en la ingeniería y la tecnología y nos ayuda a comprender la importancia de controlar la presión en sistemas cerrados. El segundo experimento, la vela que succiona el agua, nos permite observar otro aspecto interesante relacionado con la presión y la temperatura, combinando la combustión y la termodinámica. En este caso, usaremos una vela y un vaso para demostrar cómo el cambio en la presión interna de un contenedor cerrado puede provocar el movimiento del agua. Para agregar un poquito más de información a lo que acaba de comentar mi compañera, en este experimento veremos cómo al consumir oxígeno y generar calor, la vela afecta la presión del aire dentro de lo que es el vaso. Cuando la vela se apaga, se crea una diferencia de presión que hace que el agua suba para equilibrar el ambiente interno y externo.
Esta es una forma de visualizar la relación entre la presión y la temperatura y el consumo de oxígeno, que se mostrará en el video que verán a continuación. Para hacer este dichoso experimento vamos a requerir de ciertos materiales. Vamos a necesitar un vaso transparente, de preferencia de vidrio, para observar claramente el proceso. También una vela pequeña, al igual que un plato hondo o una bandeja con agua en la que colocaremos la vela. Y por último, vamos a necesitar fósforos o un encendedor para prender la vela. Antes de comenzar, organizamos el espacio de trabajo para que la zona donde se realizará el experimento esté despejada y podamos observar todos los detalles sin obstáculos. Además, es fundamental que la vela se coloque en un sitio seguro para evitar accidentes. Paso 1. Colocamos la vela en el centro del plato y vertemos agua hasta casi alcanzar el borde del plato, pero sin llegar a cubrir la vela. Esto es clave, ya que queremos observar tanto la llama como el comportamiento del agua en relación al vaso. Como segundo paso, encendemos la vela con cuidado. Una vez esté encendida, colocamos lentamente un vaso transparente para poder ver cómo sube el agua sobre lo que es la vela. Es importante que el vaso se apoye bien sobre el borde del plato, ya que no queremos que entre aire, para que este sea un sello parcial, de modo que el aire que quede dentro sea el único elemento que reaccione a los cambios de la presión y la temperatura. Paso 3. Observamos atentamente lo que sucede dentro del vaso. Notarán que después de unos segundos, la vela se apaga por falta de oxígeno y de manera casi inmediata, el agua comienza a subir dentro del vaso. Este movimiento del agua es una clara evidencia de la diferencia de presión que se genera dentro y fuera del vaso. Expliquemos lo que acaba de pasar. Y para eso debemos analizar lo que ocurre en el interior del vaso. Mientras la vela está encendida, el aire se calienta, aumentando su presión, de acuerdo a la ley de Gay-Lussac. Sin embargo, el proceso de combustión consume oxígeno, y al consumirlo, la cantidad total de gas en el interior se reduce gradualmente. Cuando la vela se apaga, el aire que quedaba en el interior del vaso se enfría rápidamente, lo que disminuye su presión. La presión atmosférica exterior, que se mantiene constante, empuja el agua hacia dentro del vaso para equilibrar la diferencia de presión. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo la presión interna en un contenedor puede ser afectada por tanto el calentamiento como el consumo de oxígeno. Es interesante que al notar que este experimento ilustra dos procesos simultáneos, donde es el enfriamiento del aire y la disminución del número de moléculas en estado gaseoso por el consumo del oxígeno durante la combustión. Ambos procesos contribuyen a la disminución de la presión interna, lo que a su vez provoca el ascenso del agua, como se muestra. En resumen, el experimento de la vela que succiona el agua demuestra de forma clara cómo el equilibrio de presiones puede causar movimientos notables en un sistema. Al apagar la vela, el aire se enfría y la presión interna disminuye, haciendo que la presión atmosférica empuje el agua hacia adentro para igualar la diferencia. Este experimento no solo es una aplicación visual de la ley de Gay-Lussac, sino que también nos ayuda a comprender fenómenos físicos y aplicaciones tecnológicas que dependen del control de la presión y la temperatura. Por ejemplo, en la ingeniería de sistemas de combustión, es fundamental comprender cómo el calentamiento y enfriamiento de los gases afectan la presión para optimizar el rendimiento de motores y calderas. En la meteorología, este principio ayuda a explicar la formación de tormentas y cambios en los sistemas de presión atmosférica. También podemos ver su aplicación en sistemas de vacío y succión. En la industria alimentaria, los envases sellados al vacío utilizan este mismo principio para conservar los alimentos frescos por más tiempo
eliminando el aire para evitar la proliferación de bacterias. En medicina, los sistemas de succión utilizados en hospitales para retirar fluidos funcionan bajo el mismo concepto de presión diferencial. Además, este fenómeno tiene un papel importante en procesos industriales, donde el control de la presión es clave, como la fabricación de vidrio y plásticos, donde los cambios de temperatura influyen directamente en la presión del material en estado gaseoso o fundido. Incluso en la vida cotidiana, lo vemos reflejado en el funcionamiento de envases de plástico que colapsan al enfriarse su contenido, ya que la presión interna disminuye y la presión atmosférica los comprime. Esto lo digo para que logren visualizar que no solamente se trata de una reacción momentánea dentro de un vaso. La ley de Gay-Lussac no es solo una ecuación abstracta, sino un principio que tiene repercusiones en la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Para concluir, hoy hemos visto dos experimentos muy distintos que, sin embargo, se basan en el mismo principio: la presión de un gas en un contenedor de volumen constante que está directamente relacionada con su temperatura. En el experimento de la lata pudimos observar cómo el vapor se condensa y reduce la presión interna, permitiendo que la presión de la atmósfera colapse en el contenedor. Además, es importante reflexionar sobre la importancia de la termodinámica en la ingeniería moderna, desde la seguridad del diseño de contenedores presurizados hasta el funcionamiento de motores y sistemas de refrigeración. La ley de Gay-Lussac es fundamental. Esta comprensión nos permite innovar y mejorar tecnologías que utilizamos a diario. Esperamos que este video les haya resultado tan interesante y educativo como a nosotros. Los invitamos a que realicen estos experimentos de una forma muy segura para que nos compartan sus experiencias y resultados. Ahora sí, recuerden que la ciencia está en todas partes y cada pequeño experimento nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la termodinámica y la física de los gases.